A las 10 de la mañana con 27 minutos de este viernes 1 de agosto, diputados reanudaron la sesión extraordinaria para discutir y en su caso aprobar el dictamen que expide, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal. Ahí expide también la Ley del Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Bueno, posteriormente de este asunto se fundamentó en la tribuna de la Cámara de Diputados por parte del presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el diputado José Isabel Trejo Reyes, el dictamen que se sometió a discusión. Se plantea un cambio fundamental, un nuevo régimen fiscal para Pemex, el cual reduce de manera significativa su carga fiscal. Este nuevo régimen se trata de un cambio largamente esperado y es uno de los elementos claves para que la empresa pública mexicana pueda competir con el nuevo marco legal. El congresista explicó las funciones del Fondo Mexicano del Petróleo planteadas en este dictamen. Servir como medio de recepción y ejecución de los pagos de las asignaciones y en los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Con esta función y la obligación de transparencia, se garantiza que la sociedad mexicana pueda dar un seguimiento puntual y objetivo de los resultados de estas actividades. Posteriormente, para fundamentar el dictamen, hablaron legisladores de PT, de Movimiento Ciudadano y por supuesto PRD. Vamos a ver lo que dijeron. No se trata de un borrón y cuenta nueva que deje en la impunidad la desviación de recursos millonarios de las empresas que se transforman, no solo por los pasivos laborales, sino por la deuda real de cada una de estas, y la falta de transparencia en su administración. En este año aprobamos un presupuesto de cerca de 4.6 mil millones de pesos. Es decir, recursos económicos ha habido. En todos esos años se ha incrementado notablemente el presupuesto de egresos de la Federación. Lo que ha permeado es la ineficiencia y la corrupción. La mentira de las tarifas ya nadie la cree. El 61% de la población considera que van a aumentar los precios de la luz y de los combustibles. Por eso, compañeros del movimiento progresista y de la izquierda, esta lucha no es en vano. Bueno, después de la presentación de las mociones suspensivas, el presidente de la mesa directiva dio paso al posicionamiento del partido Nueva Alianza. No obstante, al término del mismo, por dudas en el resultado de la votación económica para el rechazo de la moción suspensiva presentada por la diputada Marta Lucía Mitcher, el presidente de la mesa directiva solicitó la apertura del tablero electrónico para repetir la votación, ahora de manera nominal. Le voy a pedir un momento, suspendemos su posicionamiento, vamos a abrir el tablero para recoger la votación respecto de si se admite, si se acepta para su discusión la moción suspensiva. No quiero que vaya a quedar en este tema absolutamente ninguna duda. Bueno, y debido a que únicamente había 246 diputados presentes, el presidente de la mesa directiva decretó un receso por falta de quórum. Yo nada más quiero señalar que por parte de su servidor y del grupo parlamentario del Partido del Trabajo deponemos nuestro derecho a hacer uso de la palabra hasta que no se restablezca la normalidad democrática en el Pleno y se respete nuestro reglamento. Es evidente que no hay condiciones. Me temo que se ha sesionado sin quórum legal estos días y advierto que estas reformas son inconstitucionales y tienen vicios inadmisibles. Me parece también que debería usted de convocar urgentemente a la Junta de Coordinación Política para superar la crisis. Tiene que ser constatada la legalidad de ese procedimiento y uno de esos principios, es el quórum. Si el quórum está afectado, trasciende a la legalidad del procedimiento. Después de la presentación de las mociones suspensivas, el presidente de la mesa directiva dio paso al posicionamiento del partido Nueva Alianza. No obstante, al término del mismo, por dudas en el resultado de la votación económica para el rechazo de la moción suspensiva
presentada por la diputada Marta Lucía Mitcher, el presidente de la mesa directiva solicitó la apertura del tablero electrónico para repetir la votación, ahora de manera nominal. Le voy a pedir un momento, suspendemos su posicionamiento, vamos a abrir el tablero para recoger la votación respecto de si se admite, si se acepta para su discusión la moción suspensiva. No quiero que vaya a quedar en este tema absolutamente ninguna duda. Y debido a que únicamente había 246 diputados presentes, el presidente de la mesa directiva decretó un receso por falta de quórum. 15 minutos después continuó la sesión y se abrió un debate de procedimiento desde las curules. Yo nada más quiero señalar que por parte de su servidor y del grupo parlamentario del Partido del Trabajo deponemos nuestro derecho a hacer uso de la palabra hasta que no se restablezca la normalidad democrática en el Pleno y se respete nuestro reglamento. Es evidente que no hay condiciones. Me temo que se ha sesionado sin quórum legal estos días y advierto que estas reformas son inconstitucionales y tienen vicios inadmisibles. Me parece también que debería usted de convocar urgentemente a la Junta de Coordinación Política para superar la crisis. Tiene que ser constatada la legalidad de ese procedimiento y uno de esos principios, digo, es el quórum. Si el quórum está afectado, trasciende a la legalidad del procedimiento. Bueno, legisladores de oposición subieron a la tribuna para manifestarse en contra del procedimiento. En tanto, legisladores de distintos grupos parlamentarios solicitaron volver a abrir el sistema electrónico de votación para verificar si existía o no el quórum. Yo le ruego que nos ajustemos estrictamente a lo que dice el artículo 46. Cierre el tablero y vuélvalo a abrir y verifique el quórum. Para apoyar esta propuesta en el sentido que se vuelva a someter a votación nominal la moción suspensivas planteadas, toda vez que quedó de manifiesto que al momento en que se votaron no había el quórum reglamentario, y en tal virtud pedir que se vuelva a abrir el tablero para recoger la votación. En el evento que no hubiese quórum, que la única forma que no hubiese quórum conforme al tablero es que diputados que están presentes no cumplan con la obligación de ejercer su voto, en ese supuesto se decrete un receso de 15 minutos, precisando la hora conforme al propio 46, para ver con el tablero abierto si dentro de esos 15 minutos se integra el quórum reglamentario. Bueno, el presidente de la mesa directiva respaldó esta solicitud e instruyó la apertura del tablero electrónico para verificar si se aceptaba o no a discusión la moción suspensiva. El resultado de la votación: 96 votos a favor, 0 abstenciones, 256 en contra, con lo que se verificó la existencia de quórum reglamentario y continuó la sesión. De esta forma, la diputada María San Juana Cerda Franco, del partido Nueva Alianza, fue la primera en dar su postura a favor de este dictamen desde su curul. La reforma energética es una de las transformaciones estructurales más profundas del México contemporáneo, que plantea los retos de garantizar la seguridad energética, controlar y regular a las poderosas empresas privadas, capturar la renta petrolera a favor de la nación y asegurar la explotación racional de las reservas petroleras. Y al subir a tribuna para presentar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Ricardo Cantú Garza aseguró que todo ha sido diseñado para favorecer a las grandes empresas transnacionales. Aquí es donde se esconde que la renta petrolera será para las empresas extranjeras, ya que vemos que mientras a las empresas productivas del Estado se les trata con un régimen fiscal excesivo, duro y altamente restrictivo, para las empresas contratistas existe una gran flexibilidad. En su participación, el diputado Ricardo Monreal señaló que un informe revela la importancia de los recursos energéticos, los cuales representan, dijo, para la seguridad nacional de los Estados Unidos, lo siguiente. Le hace falta a este país garantizar la energía, y no cualquier tipo de energía,
sino energía barata. En ese camino está nuestro vecino, enfocando la tarea de remanufacturar sus procesos industriales y partir de energía barata, plenamente asegurada y no solamente de su prioridad económica. Por el Partido Verde Ecologista, el diputado Tomás Torres Mercado señaló la trascendencia que tiene el ingreso petrolero para el país y que hasta ahora, pues al momento, ha sido, así lo dijo, mediocre. Generaremos condiciones de competencia y esas conductas infames son una garantía inexpugnable de que será con rectitud u honestidad. Por el PRD subió el diputado Fernando Cuellar, quien apuntó que votarían en contra, pues el modelo no había cambiado y se privilegió la privatización de Pemex y el debilitamiento de las empresas del Estado. ¿Cómo les decimos a los ciudadanos que trabajamos por el fortalecimiento del Estado y cómo le decimos ahora que estamos aniquilando las empresas más importantes del Estado? Por el Partido de Acción Nacional subió a tribuna el diputado Ricardo Villarreal García, quien señaló que esta propuesta es uno de los elementos claves para que la empresa mexicana pueda competir y generar los cambios que necesita para modernizar a las empresas del Estado. Todos estos profundos cambios al régimen fiscal de Pemex, aunado a la nueva autonomía presupuestal y a las propuestas hechas por el PAN para lograr acabar con las concesiones, las prebendas y los malos manejos de su sindicato, así como la propuesta de cambiar el contrato colectivo de trabajo de Pemex por un contrato de vanguardia. Por su parte, el diputado Fernando de las Fuentes subió a tribuna para presentar la postura del PRI y aseguró que los cambios sustantivos que se proponen tienen como objetivo eficientar el régimen fiscal de Pemex y maximizar la renta petrolera. Se asegura con un doble candado los recursos participables para los estados y los municipios, y también se garantiza el derecho de los trabajadores en el reparto de utilidades de las empresas de hidrocarburos y disminuye la carga fiscal de Pemex de 68 a 65%. Luego de los posicionamientos de los grupos parlamentarios, se dio paso a la discusión a favor y en contra de los dictámenes por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, reforma y demás, se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, así como la expedición de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. El grupo parlamentario Nueva Alianza está convencido de que las reformas en materia energética son de suma importancia para el desarrollo del sector energético de nuestro país y con ello comenzar una nueva etapa en la historia del insumo estratégico que es la energía de la nación. Durante las intervenciones de legisladores del Partido de la Revolución Democrática en contra del dictamen, compañeros de su bancada subieron a tribuna con mantas, un enorme moño negro que colocaron bajo la mesa directiva, un busto de Lázaro Cárdenas y arreglos florales que cubrieron la parte frontal del salón de sesiones como una manera particular de protestar en contra de este dictamen. Le pido, presidente, respetuosamente, un minuto de silencio Le pido un minuto de silencio, descuéntelo de mi tiempo, porque los enanos traidores que hay ahora aquí están sepultando la obra de Lázaro Cárdenas y están sepultando la expropiación petrolera. Le pido respetuosamente... No se lo puedo conceder, diputado. Continúe con su intervención. Le pido respetuosamente. Nosotros insistimos en que este modelo que ustedes le quieren imponer a Pemex y a CFE es un modelo que va a entregar lo último que nos queda como patrimonio nacional, que es la renta petrolera. Háganse cargo de eso ante la población y el pueblo de México. Por eso la protesta del día de hoy y de lo que nos sentimos, porque sí nos sentimos muy tristes a ver su soberbia. Con el salón de sesiones lleno de arreglos florales, continuaron las intervenciones de los grupos parlamentarios a favor y en contra. El ofrecimiento de que la renta petrolera seguirá siendo propiedad de los mexicanos es una verdadera falacia.
porque el dato es que de las regalías que le quedarán a favor del Estado mexicano son menores a lo generado en otros países en comparación. Solo obtenemos $14 por barril cuando el precio llega a $100. Respaldamos íntegramente la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, pues estamos convencidos de que esta es la única vía que permitirá al país terminar con la mediocridad y alcanzar un crecimiento económico sostenido y sustentable. Y aquellos que dicen que a Pemex le están bajando los impuestos, no pueden olvidar que en otra disposición se le va a terminar de sangrar con el dividendo estatal. Por esta razón, nosotros vamos a votar en contra del Fondo Mexicano, concluyo, presidente, del Fondo Mexicano del Petróleo. Solo decir que no es un fondo soberano. De no haberse propuesto una reforma de este calado, las cosas no solo seguirían igual, sino que empeorarían dramáticamente en perjuicio del nivel de vida de los mexicanos. El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados se suma a la aprobación de este dictamen, por un lado, por los resultados que esperamos de la reforma como esta, que esperamos que redunde sobre todo en temas económicos para el bien de la sociedad, que traerá la economía y el fortalecimiento de México. Y así, después de poco más de hora y media de la discusión de lo general, se procedió a la votación del dictamen, el cual quedó aprobado con 336 votos a favor, 0 abstenciones y 114 en contra. Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 336 votos. El diputado Javier Salinas Narváez del PRD fue el primero en presentar reservas a la Ley de Coordinación Fiscal. Detalló que el rechazo de su grupo parlamentario a la propuesta de Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos es porque pretende ampliar las atribuciones de la Secretaría de Hacienda sin medidas de transparencia, a la vez que le restará facultades al Congreso de la Unión. Dichas disposiciones pretenden arrebatar al Congreso de la Unión la facultad de legislar en la materia, situación que además representa una clara ventaja litigiosa para las contratistas, pues claramente se vulnera la garantía de legalidad previstas en el artículo 14 constitucional. A favor de la reserva, el diputado Javier Salinas habló el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, particularmente de los recursos para estados y municipios. En la propuesta de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal presentada por el Ejecutivo, incluyó un claro sesgo a favor de la Secretaría de Hacienda y, por tanto, en contra de las haciendas de las 32 entidades federativas. Debemos modificar este artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, cambiándole el porcentaje de lo que se queda a la Federación con el 80% de los impuestos de los mexicanos. Por el contrario, el diputado del PRI, Alberto Curi, precisó que la reforma propone un modelo flexible que permitirá obtener mayores ingresos y una mejor distribución de los mismos. La creación del impuesto por actividades de exploración y extracción redundará en una mayor recaudación que les permitirá a los estados petroleros contar con recursos adicionales para resarcir afectaciones en su entorno social, ecológico y ambiental. Luego de discutir la propuesta, esta fue rechazada, quedando el artículo en sus términos. Los coordinadores parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, también del Partido Acción Nacional, del Verde Ecologista y, por supuesto, Nueva Alianza, presentaron una serie de modificaciones a 6 artículos y la eliminación también del 62 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, además de los transitores de la Ley de Coordinación Fiscal, esto sobre la recaudación federal de excedentes petroleros. Le comento, el diputado Octavio Castellanos presentó de esta forma la propuesta. Con esta reserva, independientemente del gran trabajo que hicieron las Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto con Energía, la reserva que hoy proponen tiene como finalidad el garantizar que las entidades federativas cuenten con mayores recursos. Por medio de esta adenda, el sistema de coordinación fiscal incrementa el porcentaje de recaudación federal participable de un 79.73%
a un 80.29% de los ingresos petroleros, medida que repercutirá con el incremento de los ingresos de estados y municipios. Legisladores del PRD y también del Partido Movimiento Ciudadano, a pesar de expresar que votarían en contra del dictamen, manifestaron desde tribunas su beneplácito por los cambios propuestos. Esto no corrige ni resuelve todo el problema, ni justifica el conjunto de la reforma energética, pero debo reconocer que se corrige el error y se evita dejar a los estados de todo el país en la total indefinición y como limosneros. No obstante las reformas que aquí se han propuesto, Pemex sigue sometido a una restricción financiera artificial. Se le van a confiscar hasta el 68% de sus ingresos frente al 14% de las empresas transnacionales. De esta forma, las reservas fueron aprobadas por 333 votos a favor. Pero bueno, veamos un poco más a detalle algunos de los aspectos de estas modificaciones presentadas por las comisiones y avaladas por el Pleno de este dictamen. Primero, entre las modificaciones que se aceptaron a la Ley de Coordinación Fiscal, destacan las realizadas a varios artículos transitorios de esta ley. Se establece que la recaudación federal participable estará integrada por el 80.29% de los ingresos petroleros del gobierno federal, contrario al 79.73% que contenía el dictamen original. La Secretaría de Hacienda enterará a los estados las cantidades correspondientes mensualmente de forma provisional y en su caso efectuará el ajuste anual que corresponda. También en este dictamen se hizo la modificación que durante los ejercicios fiscales de 2015 a 2018, la recaudación fiscal participable proveniente de los ingresos petroleros del gobierno federal estará integrada por los ingresos que resulten de los derechos y de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Los porcentajes de la recaudación federal participable serán los siguientes. A ver, vamos a ver aquí los números. 73% en el año 2015. 74.82% en el año 2016, 76.65% en el año 2017 y en el año 2018 78.47%. Ahí están los porcentajes. Sobre los excedentes petroleros, se señala que durante los ejercicios fiscales, vea usted, de 2015 a 2018, el gobierno federal entregará a las entidades federativas y municipios, con cargo al presupuesto de egresos del siguiente ejercicio fiscal, la cantidad equivalente al monto que le corresponda como fondo participable. Bueno, y finalmente, los recursos que se entreguen a las entidades federativas y a los municipios no podrán ser mayores a 11.800 millones de pesos. Y bien, durante el debate de reservas, a la diputada de Movimiento Ciudadano, Zuleima Huidobro, subió a tribuna y acusó a grupos parlamentarios de recibir bonos por el voto aprobatorio de diversos proyectos legislativos. Pero yo estoy hablando del bono especial que han recibido todos los grupos parlamentarios cuando han aprobado las reformas estructurales. Y me refiero a la laboral, a la de telecomunicaciones, inclusivamente, a la financiera, a la fiscal. Estas aseveraciones desencadenaron un debate en las curules. Vamos a verlo. A nombre del Partido Verde Ecologista de México, a la compañera que acaba de dar un informe, que no sabemos de dónde lo sacó, que si realmente tiene las pruebas de la acusación que hizo tan grave de que hemos recibido un bono en las diferentes votaciones que hemos tenido, lo acredite. Y si no, que pida licencia, por favor. Hemos sido muy prudentes y muy tolerantes. Yo respeto a los señores de la izquierda por sus convicciones, por lo que tengan, por lo que son y por lo que representan. Pero bajo ninguna circunstancia admito una acusación tan mezquina como la que acaba de venir a hacer la diputada Huidobro. Ninguna y ningún diputado de esta fracción parlamentaria ha recibido en el pasado, en el presente y no lo va a recibir en el futuro por una posición política que acompañemos en lo que nosotros creemos y cuando se toman en cuenta nuestras opiniones. No me voy a disculpar por decir la verdad, por escuchar, porque ustedes no quieren escuchar esto y me voy a volver a sostener todas las veces que sea necesario. Ustedes reciben bonos especiales
por aprobar las reformas estructurales. Bueno, otro de los temas, ya siguiendo con el debate del dictamen en concreto, otro de los temas que se definieron para el debate en lo particular fue el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, contenido en el quinto dictamen de la reforma energética. Por Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía fundamentó esta reserva. Es que este Fondo Mexicano del Petróleo es un fraude, es otra más de las simulaciones. Es más burocracia para hacer lo que ya hace la Secretaría de Hacienda. En votación económica se aceptó el debate y los grupos parlamentarios emitieron sus argumentos. Lo más interesante aún y lo más importante, y que tampoco se dice por parte de nuestros amigos de la izquierda, es que los recursos de este fondo estarán etiquetados. En primer lugar, se señala que el 4% del Producto Interno Bruto va a ser destinado a los gastos del presupuesto. ¿Cuál es el objetivo central, plantearía yo en esta tribuna, de este fondo? Lo primero es pagar a los contratistas, luego al Estado y en último momento, si es que ya está a salvo el gasto público, entonces, solo hasta entonces, se podrán invertir recursos a otras actividades de carácter productivo. Y cuando alcancemos ese 3% del PIB, entonces empezará la derrama que alcanzará hasta un 40% de esos recursos para invertir en infraestructura, para invertir en gasto público, un 10% que se distribuirá a becas. Se elimina el límite de costo a petróleos mexicanos, ya que anteriormente se establecía un tope de costo de $6.50 por barril y se establece un mecanismo vinculado como límite al porcentaje de los ingresos de la empresa, permitiendo deducir en periodos posteriores lo que no se pueda en el año determinado. El objetivo de esta reserva es cambiar el sistema de porcentajes de regalías que establece el artículo de referencia, con la intención de proteger con mayor rigor cuantitativo la renta petrolera. En cuanto a la transparencia, un fondo público en donde opere el secreto bancario, es decir, no sé si se dan cuenta, no vamos a poder tener acceso a la información del Fondo Mexicano del Petróleo. Opera el secreto bancario. Bueno, acabadas estas disertaciones en votación económica, el Pleno consideró el tema suficientemente discutido y después los legisladores no avalaron la reserva, por lo que se votó de manera nominal y los artículos fueron aprobados en los términos del dictamen con 334 votos en pro y 119 en contra. Agotada la discusión en lo particular y luego de las votaciones, la mesa directiva emitió la declaratoria de aprobación del quinto dictamen de la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia energética. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal, y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.